Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría de vervos a todos aquí, esas caricas saludando y bailando con nuestra música de hoy. Bravo, bravo, un día muy especial porque tenemos un musafir que yo quiero mucho, mucho. Así que los que lo conoces, seguro que lo querés y los que no, lo vas a adorar el día de hoy en delante. Ama, en primero, no podemos empezar ninguna cosa si no nos saludamos como cada semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de todas las bandas del mundo que están aquí en nuestra comunidad virtual de habla en ladino. Como cada semana voy a partillar con vosotros mi ecrán para contar vos que, mire, haz atención a este número. Estamos hoy en nuestro programa número 99 y la próxima semana, claro, vamos a fiestar nuestro programa número 100. Aquí no tenemos en el reclamo balabayes y musafires como cada semana porque este será un programa especial con sorpresas y no vos voy a adelantar hoy ninguna cosa. Tenés de venir la próxima semana a ver nuestro programa número 100. Como vos pedimos hasta hoy, si querés mandar, podés hoy y mañana. Si querés mandar un escrito, un saludo, esto podés hacer para el programa número 100. Claro está que es muy, muy especial. Como cada semana, vos recuerdo que tenemos los filmicos de todos nuestros programas en el canal de youtube.com/sfarad y también podés ir a buscarlo en sfarad.com/tv. Así como ves aquí están las estampas y los nombres de los programas con los barabayes y los musafires y los sujetos de cada uno de ellos. Si vos querés dar una ayuda, un dono para continuar con los costes de los encuentros de Aljar, puedes entrar en la página sfarad.com/encuentros y aquí seguro vas a ver la manera de darnos vuestro dono. También nos viene muy bien cuando vas a mirar los filmicos de poner me gusta en este lugar porque Ancina esto nos da a nosotros muchos avantajes en nuestro canal y seguro partajar todos los videos y todos los encuentros con amigos y queridos que pensás que les van a poder interesar. Y ahora sí, vamos a presentar nuestro programa del día de hoy. Estoy tres salida por la balabaya, que la quiero con todo el corazón, y por este musafir que tenemos, que es sabor de boca todo lo que nos va a contar. Ancina que hoy tenemos de aquí de allá, con Izet Baná, la balabaya, Rachel Amado Bornik por Ladino Comunidad y nuestro musafir, como ya vos dije recién, Izet Baná. Queridos amigos, venidos en Bonora. En Bonora me tengas. Así no me respondía mi tía. Un saludo a todos los que estoy viendo aquí y a todos los que no estoy viendo también. Es un grande placer. Quiero regraciar a Liliana y Marcelo que me dieron esta oportunidad de demasía. Si vos parece que no hay mucho que me vistes como balabaya, es gracias a Lili que el balabay que iba a ser hoy no pudo y me dio a mí la oportunidad de tener a mi amigo Izet Baná hoy. Muchos de vosotros lo conocéis a Izet, que fundó el grupo musical Los Pajaros Sefaradís, juntos con Karen Garzón y los otros que ya nos va a contar Izet. O por haber fundado y dirigido por tantos años las Estrellitas de Estambul, el coro de criaturas. Ma puede ser que todos no saben que lo más importante para Izet fue el teatro. Y en estos días él está investigando la historia del teatro judío en Turquía. Y
creo que cuando él va a escapar y va a publicar lo que está topando, yo creo que no habrá otra comunidad que tuvo tanta actividad de teatro como en Estambul sobre todo, pero también en Izmir y otros lugares de Turquía. Va a ser muy interesante. Hoy le voy a mandar las demandas que le voy a hacer a Izet. Van a ser en, bueno, tres. Una va a ser la de teatro, sobre el teatro, sus actividades en el teatro y lo que nos puede contar por esto. Seguro por la música, lo que nos va a contar sobre su vida en la música. Y también lo que todos quieren saber al parecer, su rol en club, en el serial del club, y si va a haber continuación. Algunas cosas ya le contó a Carlos Vive en el video de Ladino 21, pero tenemos mucho más de hablar. En primero le quiero decir, vengas en Bonora, querido Izet, amigo de muchos años. Muchas gracias a todos. Ah, Gracias, Rachelita. A ti te llamo yo Rachelita y a ti te va a llamar Rachelita. no importa, Rachelita es hermanita amistad, no hermanita chica mostra edad. mía. No mostra edad, mostra amistad. Gracias también a Liliana y a Marcelo, los amigos viejos de mí, que son de muchos años. Izet, no sé, perdón, te corté la palabra. No sé si quieres decir. Ok, yo quiero demandarte en primero lo que demandamos a todos. Contamos un poco de tu familia y cómo te empezaste el ladino. Trábate un poco para atrás para que te veamos la cara buena. Pero, la barbica, pareces, ¿sabes a quién pareces? Pareces al Jajam Bashi con esa barbica. Jajam Bashi me dijo un día, me llamó, ven aquí, dijo. Yo en veces me desresponso y no puedo salir por aquí, por allá. Yo te telefonaré a ti. Tú te vas al lugar de mí, te vas tú y te dices, yo soy el Jajam Bashi nuevo. Y hablas lo que quieres. Eso tenemos entendimiento. Quiero dar aquel aquí. Vas a mostrar maravillas. Sí, Okay. ¿está viendo hermoso? Sí, maravillas. Muy hermoso. Esta es mi madre y mi padre, Marguerite Balseva Bana, y mi papá, Avram Albert Bana. Dos hermosos. ¿Cuál era la alcunia de tu mamá, dijiste? Era Levi Siso Bana. Levi. Levi, Okay. de Levi. Se casaron en 1940 y en 1900... ¿De qué nos está pasando esto aquí? 41 nació mi hermano Shelomo Bana y todos están en Ganeda. Yo nací en Gálata, cerca de la Kula, en 1950, en un cuartel que más de judíos vivían ahí. Morábamos en la calleja que se llamaba Yazici Sokak. Allá nací. Pasé una chiquez orosa y contente. Morábamos en un bodrum, teníamos una huertecita que sembrábamos domaticas y pepinicos. Con eso me pasaba el día jugar en la tierra. Yo entendí entero de que me conocí yo en mi casa, se habló el judío español, eso que se sepa. La madre de mi mamá, que están al lado con lado, moraba en Amozot. Y en casa siempre hablaban esta lengua. Y cuando venía algún musafir,
quería que hablaba esta lengua para que pueda entender la gran mamá. Y Ancina me engrandecí con esta lengua. Ok, Izet, tú me contaste cómo te empezaste el verbo por prishil en turco, que no sabías. Yo tenía 9 años desde Ancina uno, este modo. Un día mi mamá me dijo, ay de Pasha, va al manav, tómame un pirishil. Y yo corriendo me fui al manav, que vende vedredura, y le dije, bana bir pirişil verir misin? El manav me miró, me respondió, o da ne? ¿Qué quiso decir esto? ¿Cuál es esto? Allá había una mujer judía y le dijo que pirişil es maydanoz en turco. Y el manav riéndose me dijo, me dio el pirişil. Bak bu maydanoz me dijo. Y aquel día entendí que otros hablaban otras lenguas. Maydanoz en turco, prishil en... Sí. Después, contamos un poco de tu actividad en teatro en los clubes judíos de Estambul. Sí. ¿Cuáles eran estos clubes? Sí, en los años 1940 y 1970, los jóvenes se querían jugar, los que querían jugar teatro, jugaban teatro, se aunaban en nombre de Amical y jugaban lo que se ganaba de las invitaciones, Los se daban las billetes. invitaciones por aquí por allá, y aquel se hacía dono a los lugares menesterosos como Orfinato, Tzedakah Umarpe, Matamba Seter, Mishne Torah, ese modo lugares teníamos. En los años 1972 había unos cuantos clubes judíos en Estambul. Los nombres eran Amical, yani Arkadaşlık Yurdu en turco, la Sociedad para el Hospital Orahaim, tenía nombre Cultura y Arte, Kültür ve Sanat, Derneği en turco, y el club llamado Kardeşlik, es Hermandad, Dostluk, Amistad, Yıldırım, Truelo, Club de Sport y el Club de Göztepe, que tomó nombre del cuartier que se llama. El voto de los clubes era recoger a los jóvenes en un techo y impedir la asimilación. Algunos, como Mozart, hacía teatros, algunos bailes de folclore y algunos preparaban comaña para los probes. Izet, ya sé que tú estabas laborando en comercio. ¿Cuándo y cómo te interesaste en cosas de teatro y al mismo tiempo ganabas tu vida en laborando afuera? ¿Cómo pudiste hacer esto todo? Porque... Aquí tenemos 3 diferentes Izetes, que son de 60, 62 y 85. La moda estás viendo con el de los cabellos. Sí. En el año que torné de las Kerlik en 1972, hasta la fin del 1989, laboré en comercio. Los patrones que tenía siempre me mostraron tolerancia al labor que hacía, aparte del hecho ocupándome del teatro. Hacía teléfonos por aquí por allá y organizaba todo cuando escapaba el hecho de la botica. En 1990 dejé el comercio y empecé mi hecho en la comunidad. Me ocupé de 3 hechos diferentes. El uno era el archivo de Gazeta Shalom. El segundo era música en band en las bodas en el Cal de Neve Shalom.
cuando entraba la novia, cuando entraba el Sí, novio, ya la entendí. música se va a meter, porque antes era coro vivo, no quedó personas, no se estaba viendo bueno, el uno venía, el otro no venía, y yo estaba en el mismo coro, no fue bueno. Por esto lo trocaron la comunidad y lo hizo en un band que ¿Qué se, es que se registración? preparó antes un estudio. Sí. Y En Izmir teníamos en vivo al sí, tiempo orquesta sí, arriba sí, sí. Y para nosotros las bodas, teníamos sí. Goldenberg, teníamos Madame Mitrani, que era de ella tañaba el org. Era muy hermoso. Canticas de Schnock, Shaposhnik teníamos, que A escribió. nosotros, yo entré con la música de la marcha de boda de Mendelssohn Oh. y que la tañeban en Izmir a la entrada. Sí. Oh. Eh, y afrontar, dirigir obras de teatro en los clubes judíos. Esos tres hechos tenía yo. Ujú. 70, esto es. ¿Cuántas piezas dirigiste? ¿Tú escribiste algunas, ya sé, algunas dirigiste y en Ujú. algunas jugaste? Contamos 70 un poco de piezas, eso. 70 piezas dirigí. De estas, las 20 piezas son en ladino. Los otros eran en turco. Sí, en turco. Ujú. Porque la más parte de la gente que tenemos, los jóvenes también, no saben el judío español. Y hay algunos que entienden y no hablan, lo mucho no entienden porque no se está hablando más en las calles. Ujú. Hoy vos voy a contar de estas piezas que hice. Sí. Creo que la más importante es la kula, ¿no? Sí, la Kula. El más importante del musical es Kula 930, que escribí yo juntos con mis amigos. En nuestra comunidad tuvimos chance de tener buenos escritores de teatro. Mi amigo Selim Kobesh, que está en Gan Eden, era buen escritor. Becky Bahar, también que está en Gan Eden, y ella era buena escritora. Era muy conocida escritora de teatros, poesías y literatura. A Becky la conocí en los años 1970. Entonces ella vivía en Ankara. Una obra suya se jugó en Ankara por parte del Teatro del Gobierno. Esto nos interesó mucho a mí y a mi amigo Selim. Me fui a Ankara y me di a conocer en su casa. Le conté que somos amateurs de Estambul y queremos jugar la obra que se llama Alabora. En turco, Pishin me dio. Alabora era en turco, perdón. Y Pishin me la dio. Me dio también los textos que no se jugaron más allí. Y yo torné y con grande kiba laboré en la escena, para la escena hacer los estos. Pasaron los años, Becky Bahar y su marido Joseph pasaron a Estambul y nos frecuentamos más mucho con él. La primera obra fue en 1989 en Amical. Se llamaba 200.000 noches. Es igual a los 500 años esta obra. Esta pieza contó la emigración de la salida de los judíos de España a la avenida a la tierra otomana, los que moraron en Ankara, Bursa, Edirne y en Estambul. En el Club Yıldırım, en 1991, dirigí la obra de Becky llamada De Ballad a Bronx. Yo estuve ahí cuando estaban haciendo la prueba. Aquí te trabé la fotografía yo, ¿cómo no sé?
Merci mucho. El sujeto era una hija que emigró de Estambul a la América. Después de muchos años, vino a verla a la hermana que dejó en Estambul. Era muy interesante. En 1995, otra pieza interesante que dirigí era basada en un libro en turco escrito por Ülker Köksal con las mujeres del Club Yıldırım. Lo traducimos y lo dirigí y se jugó. Metimos el nombre en turco, ne de olsa Perla. Demandaremos a Perla. El sujeto era cada uno de la familia mira a su hecho, mala responsabilidad cada vez se demanda de Perla. Eso lo tenemos muchos en casa, lo vivimos muchos en casa. ¿No? Ok. ¿Más? Sí, espera. Contamos más, si puedes, de la cula. Esto se desvelopó después de un sketch. La cula se desvelopó después de un sketch que hicimos en Club Dos Club en 1977. Era un sketch de 15 puntos llamado Fixo. Trata de 4 mujeres separadas que fixaron un día de toparse en una casa, jugar cartas y hacer dedicado. Lo que era más cómico es que los jugaron 4 hombres al lugar de mujeres, 4 hombres con mustachos, con barbas, y nos metimos perucas, nos vestimos samaras de astragán y nos metimos portacales a los pechos. El uno de ellos era yo era el uno. ¿Tienes una foto de esto? Sí, aquí está. No está muy buena. Sí. Así daré. Sí, ya se ve que tenéis portocalicas allá. Sí. Y esta era la caldera que chufla, y eso también se jugó en aquellos años. Al lado de este sketch de 15 puntos se jugó otros sketches más, ellos eran en turco, de gente, la gente que venía más de una vez solo para ver estos 15 puntos del sketch fixo, se jugó más 25 veces. Fixo fue un empecillo y la musical Akula fue una experiencia muy importante para venir del teatro del judío español. ¿Y cómo nació Kula en 1930? En aquellos días, mi amigo Jojo Levi cruzó una placa de Israel de Yehoram Gaon que canta en judío español. Era la primera vez que yo oí canticas en la lengua que se hablaba en mi casa. Pishin me los ambicimos con Jojo, Jojo con su acordeón, y yo cantamos en los clubes judíos. Pensé que con estas canticas cabía de afrontar un nuevo musical con cantar y hablar en judío español, y me metí a laborar. En esto oímos que en Israel se estaba jugando Bostan Sefaradí, una pieza escrita por Yitzhak Nabon de bendita memoria. Y el sujeto es de una mahalle sefaradí en Jerusalén, y yo dije, yo hago una mahalle en la Kula, en el cuartel de Estambul, donde viven la más parte de los judíos. Reglí las canticas que se van a cantar, cuál lo va a cantar. A Dios calía que se cantara por un maloroso hombre que lo engañó la mujer con otro. Calía una nanny, duerme mi chiquitico, cantada por una viuda a su bebé, por un poco que haga tristeza, que haya un borrachón que cante la vida dopo el aquí. Estos Yuda Siliki, que hizo Aliyah en 1980 a Israel, él arregló la primera versión de la música
él nos recogió a los amigos para poder escribir el texto de la Kula. Selim, Jojo, Yuda y yo vinimos lado con lado y escribimos quién cuál lo va a hablar, formimos el texto y los caracteres que aprendí antes. Oh, wow. Os Ya, contaré caras cómo- conocidas. Caras Sí. conocidas me está os viniendo. contaré cómo la tupimos a Karen Gerson. Sí, sí, ¿cómo la topaste, Karen? Sí, en un sketch en Fixo, ella había echado un grito de no olvidar. Dijimos, esta va a ser Bulisa. Y el borrachón que se va a llamar Mois. Y Mois Aparte- me está viniendo muy conocido, porque Sí. Jojo es quien así Ah, parece, que lo Sí, vemos, sí. sí, que lo Aparte- vemos en tantos videos. Sí, aparte que lo escribí y lo dirigí, y después de 10 yugos, jugué el rodo de Jajam. En 1978, Kula se jugó 25 veces, y 10 87. años después, en 1988, se jugó otros 50 veces en el Club Dos Club, que era un salón de 100 personas. Perdón, ¿todos los que venían eran judíos para estos? Sí, aquí sí. Algunos se traía un poquito El vecino, el vecino. los vecinos, algunos vecinos, sin sabermos que los que incluso. Sí. Era, Era teníamos todo en español, ¿no? todo No en había- español. Y miraban de qué se estaban riendo y les contaba. Pues Les pueden daban a entender. imaginar en el salón como de bruido que puede ser. Y nosotros jugábamos con voz alta para que se oiga más mejor, porque ya hablar en veces se ríen, echan, espera que escape la risa. Así hemos puesto. Ariento, sí, nos fuimos a Israel también. Y Estuvimos a allá, Izmir vos fuisteis. y a Izmir nos fuimos y a Israel nos fuimos. ¿Cuántas veces vos fuisteis? Más de una vez a Israel, me parece, ¿no? No. Una vez nos fuimos, 3 veces nos fuimos de diferentes años. Sí. En esto que nos fuimos, Sí. 3 veces estuvimos. Ah, Sí, en el año 2002 lo escribimos, los escribianos lo escribió de nuevo cosas y ajustamos cosas nuevas allí. sí, porque se engrandeció el cadro, ¿no? Algunos personajes nuevos. Ujú. Y con esto los caracteres pusieron de 13 a 65 personas. Wow. Los jóvenes que bailaron, las criaturas que cantaron y jugaron, por el lugar se tocó un salón más grande que tomó 500 personas. ¿Y los que venían eran todos judíos? No, aquella vez ya empezó a venir y no judíos. Ya ¿Trocates, metisteis un poco de turco adentro? No, lo hacíamos, lo decíamos en ladino, en judío, lo decíamos y el turco que se puede entender. 2 veces pasaba, también el yugo se hacía de 1 hora, se hacía 1 hora y media, o 2 horas y media se hacía. Mas algunos no dijeron de que está muy largo, no dijeron que está hoy. Yo estoy viendo a Moisés. Y aquí nos fuimos a Israel, la segunda vez nos fuimos a Israel. Eso es. Sí. En 2002 y 2003, aparte de Estambul, hizo turné de nuevo a Izmir y a Israel. Se jugó 15 veces más, con desde 1978 a 2003, se jugó 90 veces con mi directoria. Estoy muy contenta y orgulloso.
Ya me Después, imagino. el club se cerró, no hay Ah, parado, no quedó parado, se cerró. ah, ah. En 2017, los viejos dirigentes del club con los dirigentes de la comunidad fundaron un laboro nuevo de Kula, lo realizaron profesionalmente, espera a ver, un joven actor famoso que se llama Ferit Cohen. Es judío también. Sí, sí, sí. Es nieto que jugó muchos jugos antes 50 años, Ah, de Filón Cohen, el nieto. ah. Sí. Tú, aquí te voy a cortar un minuto y te voy a demandar por tu investigación. ¿Cuándo fue, no sé si te acuerdas de tus notas, cuándo fue el primer teatro en Turquía, judío, de los judíos? Ahora, esto ya hay diferentes informaciones. Eh, ahora, Datas. muchos de aquí ya Ujú. saben que Elena Romero hizo un laboro increíble en España y Ah, tiene ah, mucha cosa que hizo. Y aquí un profesor, una profesora, lo tomó esto, lo hizo un resumen, y este resumen lo tengo yo. Y ah, cuántos jugos, quién jugó, dónde jugó, todo está escrito, está notado en de mí. ah. Yo esto no es solo esto que tengo yo, tengo y cosas que topé de la gente de aquí de allá con las fotografías, porque aquí no estamos topando en Elena Romero, no topimos fotografías de esas cosas, porque por aquellos años no había muchas fotografías de trabajo. Seguro, Yo de seguro. 1947 empecé a topar fotografías de los yugos que se jugaba en Estambul. Esto era en turco, no era cosas solo en judío, sujetos en judío no era. Esto va a tomar otro encuentro para contar porque ya hay Seguro, seguro. No, muchas es cosas súper, me sí, hice muchas curiosa. cosas ¿Cuándo de hablar. empezó esto todo? Sí, ya hay muchas cosas de hablar. Y Ujú. cuando quedemos en Ferit Cohen, algunos sujetos que acortaron y algunos que se alargó. De una Mm. pieza que era más documentario, se hizo con muchas cosas de reír de parte del borrachón Mois. Ajá, sí, que ya lo vemos muchas veces Sí, Moisés. hermoso, algunas cosas escapó. Ok, después de este famoso Kula, ¿hiciste alguna cosa más que tuvo grande réussite? ¿Ancina? No, tenía otra cosa de contar aquí, lo Ok, que lo conté. ¿Ah? ok, contamos lo que Eh, quieres, contamos lo que Sí, sí, quieres. ahora en esta cosa, malorosamente, estuve un poco triste que no lo dirigí, jugué el rol de Jajam con el mismo humor. Ah, que es cuando lo tomaron de tu mano Sí, sí, y sí, lo sí. metieron, Ujú. y lo metieron, ¿cuál? En profesionales, lo tomaron, lo hicieron. Sí, 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 ya se hizo más como se debe. Los que estaban jugando todos eran amateurs y cada que quieres darle cosas que haga mejor, el amateur no es profesional a la fin. Y Ma, eso lo todo hicieron como cuando. todo, lo que quiere que sea, Kula es una obra clásica en la familia sefaradí del mundo. Esto que se sepa. Seguro, seguro. La Kula tuvo mucha influencia en cada uno de que laboró como artista en la escena, como afuera de la escena y como un dirigente. Nos hicimos una familia, muchas jóvenes se conocieron en jugando Kula y se casaron, con lo que se ganó de los billetes, se ayudó a los menesterosos del derredor y se dio buses muchos a los estudiantes que se van a
ir a la universidad. Quiso Después decir, de- los actores no tomaron No, todo no. fue voluntario. Sí, todo. Después de la CULA se escribió muchas obras de parte de otros. Fue una inspiración a los nuevos grupos. Tenemos muchos recuerdos maravillosos de la CULA, mas aquí el tiempo no nos da. Seguro, ya me imagino. Me demandaste una cuestión que después de la CULA se tocó Sí. alguna cosa famosa como Sí. esto. Que En tuvo mil no- riuscita. Sí, en 1993 adapté al turco Joseph de The Amazing Technicolor Dreamcoat, el rock ópera de Andrew Lloyd Webber. Lo dirigí solamente con jóvenes judíos y tuvo mucho suceso. Ya me imagino. Los jóvenes, después de aquel año siguiente, quisieron jugar otras cosas. Les plació mucho. No hay otras cosas de hacer, dijeron. En aquel momento, buscando, nos vino Altino Muiz y el rol que jugó Jojo Eskenazi en la CULA. Moïse, Sí, de la Moïse. cola, de la Sí. cula. Y tuvo buena fama. La gente se pisaba de reír, yo también. Decidimos de escribir una nuevo escenario, un nuevo texto para Muiz. La más parte que lo escribió, que gané de Selim Hubeş y algunos Karen Shalfon con su marido Yosef Shalfon también. Y yo lo dirigí. Ahora Muiz tiene un rolo, esto era lo que hicieron los jóvenes. Ajá. Ahora tiene un rolo que es un mercader separadí de Estambul, su mujer Claret, su hija, su hijo y su madre, que no nos matan. Y eso, existen unos cuantos, me parece, unos Ahora cuantos sí, de estos ahora Moïse. os va a contar lo que pasó. En 1994 presentamos Moïse en Broadway. Bueno, conta esto, que se fue Moïse a Broadway. No, este es el hijo de Moïse, el que en medio. Mira, pachas rasgadas. Sí, se fue para Melgar, se hizo hippie. Moïse hizo lo mandó hippie. al hijo a estudiar en la América y para controlarlo de lo que está haciendo, marido y mujer se van a verlo. Cuando llegaron, ven que el hijo se hizo hippie, el hijo les hizo una sorpresa tomándoles a 4 diferentes rockoperas de Broadway. El uno era Evita, el otro era Phantom de Ópera, el otro era Les Miserables y el otro era Cats. ¿Hiciste esas todas llenas, las hiciste Sí, vosotros? a 10 puntos, a 15 puntos cada uno, lo hicimos todos. No vos podéis imaginar qué tráfico había adentro, detrás de la escena. El uno corre por allá, el otro corre por aquí, el otro se viste, el otro va corriendo, la música por otra parte, todo está, 80 personas en la escena. Nos vino chico, aquella escena nos vino chica. Y aparte de esto, Moïse entrando por el salón Ariento, buscando el lugar andés. Aliento de la gente está buscando el lugar. No demandes, las personas están en baixo riéndose. Yo también, los estoy hackeando el tráfico y yo me estoy riendo porque no se está pudiendo estar. Esto pasó en 1994. Al otro año dijeron los jóvenes, ¿hay de más? No hay más a hacer. Sí, ¿de qué no? Vosotros queréis, nosotros hacemos. Y hicimos, esta vez escribió Karen con el marido Joseph, Moïse listeleri. Moïse. Las listas de Moïse. Las listas de Moïse. Sí. ¿Cuál es esto? Moïse está haciendo bar mitzvah de su hijo, el hijo de Moïse. Por la fiesta quiere afrontar unas listas de emplear, listas de a quién se va a llamar, vestimentas
qué va a ocurrir, cuál se va a ocurrir, a empezar a bailar. Salió loco de las tres que tuvo. Algunas canticas de diferentes musicales que se llaman Sunset Boulevard, y esta es la madre de Moïse. La vas a ver, es profesional también. Hoy en día tiene un teatro. ¿Cómo se llama? Feri Balcu Güler. Ah, Feri Balcu Güler. yo tengo- Jugó también en club ella. Ay, está muy interesante y muy hermoso. Quiero avanzar un poco más presto. Ok. ¿Cuántos teatros hiciste? ¿Cuántas piezas hiciste de Moïse? Sobre Sí, Moïse. ahora tenemos, y este Ganeden, va a pasar más presto. Hicimos Moïse en Ganeden en 1997. Con la que ella casara a la hija con el cojuelo está hablando, el cojuelo habló, habló por Dota, la Dota que le demandó, a Moïse le hizo hacer una crisis de corazón y murió. Y después que murió, se va a ir al Guinam o al Gan Eden. En Gan Eden una forma, en Guinam otra forma, no demandes lo que pasó. Ay, que un día debemos de invitarlo a este Moïse aquí Inshallah, lo en que un te va a contar. encuentro. Mira, había Avaramu, Avaramu. Sí, Esta era un cantica, film de Gris, India. sí, Miss Saigon, Gris, eso todo se jugó de parte de los aquellos. Y Oh, después se hizo más chicos musicales, no se está topando, ya escapó los musicales que vamos a hacer. Y bu iş burada biter. Este hecho escapa aquí. El nombre del dúo era esto. Este hecho escapa aquí. Es con nervos. Esto pasó. İnsanlık sende kalsın. La humanidad. humanidad que esté en mí. Tú lo que quieres hablar. Esto pasó en París de una mujer que se ¿Tú fue. lo escribiste eso todo? No. Eso todo, el resumen, todo es pasado, ya te dije, de Selim Kubeş más mucho y de Karen Sharjón con el No, marido. por este. Por todos, ellos hacían este resumen y yo cuando lo jugaba, Moïse cuando lo jugaba esto, metía cosas que le placía a él y como te dije, una hora se hacía 1 hora y media. Moïse en París. Moïse en París y Moïse en Jerusalén era la misma cosa. Esta es Moïse en Jerusalén. Esto es lo que dirigí yo. Después que lo que dirigí yo, y esto también, Moïse con Tere. Se vistió Ancina, Moïse. Sí, no, cerca Ancina. Después se adaptó un dúo que se jugó años antes. Se hizo Moïse en Meluim. Se fue a Askerlik. Askerlik en Israel, sí. Sí. Después Moïse Hibernatus. Lo empezaron en un lugar a Moïse y Moïse años después se deshieló y quiso topar lo que va a topar lo mismo. Manuel no está lo mismo, otras cosas. No demandes la pandemia que pasó. Y Lores a la vida, Moïse Hayata Şükret se llamaba en turco. Lores a la vida, quiero decir, un otro dúo que hicieron. Yo no lo dirigí esto. ¿Qué hecho tienes en casa, Moïse? Ne işin var evde Moïse en diciendo un dúo? ¿Metías los títulos, metías y en español y en turco? Sí. Ama aquí, quería que estuviera Moïse ahora aquí y que nos contara esas cosas, ¿no? Inshallah, un día lo vamos a invitar como... ¿Quién lo va a invitar? ¿Quién? No sé. Ahora sí, imaginábamos que venga Moïse aquí, que nos conte, puede ser.
nos imaginaremos. ¿Dices que va a venir? De todos que se imaginen, bakalım si van a venir, veremos si van a venir. Veré si va a venir. Abracadabra, 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 ya vino. ¡Yay! ¡Bravo! ¡Bravo! Moísmos vino aquí en carne y hueso y vivo, que nos viva muchos años. Amén. Todos viviremos muchos años con alegría y reposo y sanidad tendremos. Y haremos estas Cierra ocasiones. el otro, el share screen, para que lo veamos grande a Moís. Sí. Ay, allá. Estoy muy honroso de estar esta noche con vosotros en juntos. Creemos y que tengo albón, ¿ya? Es como un teatro esto. En primero quiero preguntar cómo estáis todos. Creo que estáis todos alegres, buenos. Está bien al cine a todos. Gracias Siempre al estaremos Dios, de merci esta manera. mucho. Moïse es pensado, Y Pasha. Moïse Levi es pensado después de la culata del yugo del amigo nuestro por Selim Kubes. Y Moïse Levi que salió en los yugos, tal y como lo diga esto, creemos que nosotros somos amigos, mas somos como hermanos. Esos yugos todos salieron, en verdad, que Izet Bana, Karen, Selim Kubes y los otros amigos que ya hay muchos que los nombres si digo ahora tengo tiempo. A todos, cale que diga merci, no poco merci, muy merci, cale que les diga a todos, porque estos teatros todos, en verdad que somos como hermanos que estamos haciendo estas ocasiones. Ahora dejaremos esto ya lo hablamos otra vez. Cuando vino a los yugos de Moïse, como contó Izet, de los yugos todos, en verdad que los yugos nuestros son en esta manera. ¿En qué manera son? Moïse, ¿quién es? Lo contará Moïse, ¿quién es? Moïse labora y no gasta. La mujer Claret no labora, solo gasta. Moïse se piensa la viejez, Claret se piensa el calzado y el chapeo, él nada más se ve. Y yo, Moïse Levi, padre de esa familia, nombrado Moïse Levi. Moïse Levi es ese modo un carácter, solo labora y a su familia. Tú, parece que cuando yugas tú, no está todo escrito, vas oidureando de cabeza, sí, ¿no? Sí. Eso es verdad, porque en los yugos me pienso, aquellos días en el caos, ¿cuál está pasando? Vivimos en Turquía. En la Turquía, ¿cuál está pasando? No seguro si hacen cosas. Es entre las familias que está pasando algunas ocasiones que las personas ya vivieron ese modo unas cosas. Ariento de aquella hora, ariento de aquel yugo lo puedo meterlo. Sin decir a ningunos de antes, no lo dices a ningunos de antes. No lo digo a ninguno. Espero el lugar, espero el replique que va a venir y lo digo. Ya hay cosas que las palabras cuando salen de la boca, cale que tome mi respuesta y esto de más antes me lo parteo con Clarete en juntos, se lo digo y tú se me dices a mí ese modo una respuesta, se ajusta el caído. Seguro no es, como se dice en turco, colay una cosa. En verdad que es muy difícil. Más fin ahora lo resolvió. Estamos reducidos. Tuvo muy grande suceso, ya sé. Sí. Ya podéis ver todos en YouTube, hay muchos de Moïse. Sí. Llenas de Moïse. Como dice Izet, Moïse en Broadway es que se fue a hacer control al hijo que está viviendo en la América. Y en la América, ¿cómo pasó con la mujer en juntos? En verdad que es una crisis. Cuando entramos al salón con las valillas de irnos antes al hotel, pensamos con 2 valillas, 3 valillas, estamos entrando a viento de 500 personas, que la gente fin ahora este modo una cosa no vieron. Lo que están viendo es, en verdad que están viviendo una cosa que están viviendo,
es una, no puedo decir, ya cale vivirlo esto. Seguro, y los otros amigos, no cale olvidar, todos son, en verdad, que Broadway lo trajeron a Estambul. Broadway estaba en los yugos todos, en todos los amigos estaban en Estambul. Moisés en Ganedes, seguro nos fuimos a hablar por la dota con el, con el, ¿cómo se dice? El cosuegro. Es seguro, como dice Isel, cuando me demandó $1 millón de la dota, y a mí me quedó ya Guinam, el Ganedes de los crisis de corazón. Sí. Moisés en Miluim, cuando es Moisés en Miluim, Eliseo se fue a Israel a hacer Askelit. Moisés se fue antes de irse Eliseo a la Sabá en Israel. Se fue a hacer control y seguro, y la mujer después de Moisés, sin darle a Jaber, y ella se fue a Israel, y seguro se reencontraron aliento del garnizón, y lo que afectó a aliento. Moisés Miluim es en esta manera un dúo. Moisés, Moisés con Terekevites como Tarzan. Aquel dúo es, y aquel dúo es, como dice Moisés, solo se piensa el hecho, el laboro y la belleza. No es como la mujer, mercar calzados, chapeos y pensar las manceres. Y aquel dúo es en esta manera, está escapando en la África, y los ¿cómo se dice? En la África lo aferraron y le metieron aliento de una caldera a Moisés. ¿A buirlo? A buirlo, bravo, a buirlo. Moisés en París, y Moisés en París es muy diferente un yugo. Esto se pensó el amigo Selim Pubes en esta manera. Moisés caminando en la calle en París, estaban trabajando un filme del tiempo de los alemanes cuando entraron a París. Y en los caracteres de los alemanes había uno que estaba vestido como Hitler. Moisés, cuando lo vio a ese carácter, se fue al lado, le dijo: yo soy judío. ¿Lo estás pensando? Es un yugo muy diferente, muy diferente. En medio de la calle, Cleret le está diciendo: él no es en verdad Hitler, él es un jugador. No, para mí es Hitler. Y se están peleando en medio de la calle en París. Muy interesante, ¿no? ¿Qué? Y en los otros es Hayatah Shukretes, Lores a la vida, tenemos de ese modo un yugo. En otra noche, inshallah, como se dice en turco, más grande ocasión, bueno, va a contar muchas cosas. Sí. Ahora le quiero dar la respuesta a Isaac. Merci muy mucho que me invitó esta noche por 2 segundos. Merci a ti por venir. Estamos con vosotros en juntos. Jojo, no te vayas. Espera un puntico. Espera un puntico. Yo quiero demandar, puede ser, algunos no están entendiendo bueno. Sí. Dimos cuál es tu nombre de nacimiento. El nombre mío de nacimiento es Jojo Eskenazi. Jojo Yosef Eskenazi. Bravo. Son casados 1977. Mi mujer es Tuna Eskenazi. Tengo 2 hijas. La una vive en Estambul, la otra vive en Miami. Tengo 4 nietos. Ahora vos vas a hacer abracadabra. No, espera. Quiero explicar a la gente que toda esta otra vida tienes como, con este carácter de la obra, tienes como una segunda vida y la gente te llama Moisés al lugar de Jojo. Sí, ya me llama Moisés. Unos 2 años antes de pandemia, me vino a la casa una invitación de boda. Moisés Levi y la mujer. Este canal es Moisés Levi en el centro de la comunidad judía. Merci mucho, Jojo. De estar esta noche los minutos con vosotros en juntos. Vos ruego que tengáis una añada buena, con sanidad y reposo bueno, por todos en juntos. Y ahora va a ser abracadabra, se va a ir Moisés, va a venir Isaac. Merci mucho, qué maravilla que estuvo. Merci por invitarlo, fue una sorpresa maravillosa. Ok, ahora tenemos una idea, creo,
que... sin olvidar, Cale que conte, si no conto, me arrasgan a mí. Ken. Porque ya tengo, aquí ya la conoces, ya Forti Barocas. Y Sí. Forti Barocas también escribió y escribe dúos. Muy Yo mucho, con sí, ella sí. en 1990, en primero tuvimos con aquella que escribieron, ella que escribió y tuvimos con las mujeres de Dos Club. Espera, veré, lo haré esto. ¿Puedo entrar? Sí, aquí. Se está viendo, ¿no? Estamos muy... Sí. Estas son las mujeres de Dos Club que tuvimos, los recuerdos. Y Esto era una pieza que escribió... sí. Forti que escribió Forti. con las mujeres, otras mujeres. También tenemos Feride Arditi de Göztepe, que está ganada, y ella escribió muchas obras. Lo va a pasar presto porque no tenemos Sí, mucho sí. tiempo. Esto era Horas Buenas Rebeca. Se les plació mucho a la gente. Otro tiempo vos va a dar a entender lo que era. El Cantonico de los Muestros, un dúo otro. La sal y la pimienta en 1991, Vivir y ver en 2003. Esto todos los dirigí yo con él. Y Bravo. me vas a demandar por los pájaros separados, Sí, parece, sí, ¿no? en corto, porque esto es Sí, otro programa también, tienes todo lo razón, que tienes hiciste razón, con la tienes razón. música. Lo vamos a pasar presto. Sí, dime, ¿cuándo formates? Ya sé que es tú y Karen que formates los pájaros sefaradís, ¿cuándo? Y en corto contamos cuántas obras hiciste de... Como se sabe que Kula mostró el camino que vamos a ir encantando en el mundo entero. Y en primero, sí, en primero con empezó Karen con la Kula. decidimos esto y lo fraguimos los pájaros separadís en 1978. Empezaste, me parece que empezaste con en 1980. investigaciones para recoger canticas, ¿no? Sí, nos recogimos a mirar canticas y nos ambicimos presto y empezamos con otros dos de los otros amigos que teníamos. Después nos topimos con Selim Hobesh y Yavuz Hobesh, que los ves aquí. Y Selim Hobesh compuso muchas canticas que están en Eden, como y se fue al Festival Latino y el Loco Loco tomó el segundo premio de allí. Y después lo más importante fue la romanza de Rica Curiel que compuso. Hoy en día es la más popular cantica que canta los pájaros separados. Sí. ¿Y cuál esto era de más muchos tiempos que vino? ¿Y cuál hicimos de aquellos años? Más de que cantimos por aquí por allá, hicimos los pájaros separadís 1, 2 y 3. Aquí había 3 volúmenes de casetas. Eso con estos 4. La romanza de Rica Curiel también una caseta. Y después Canticas para siempre que ves. Se hizo la segunda edición de aquello. Y las puertas que sabes era doble CD. Y Tango Sefaradís, el último que hicimos. Esto se vende también, se puede mercar del www.istanbulsefaradiccenter.com. En el año 2001, los pájaros sefaradís pensó de hacer una cosa muy importante que quería que se hiciera, y esto fue el Zemirot, las canticas litúrgicas de la comunidad nuestra, una maravilla. Una cosa maravilla, como dices. Una Y maravilla. otros amigos
hizo el segundo de esto que se llama Jacob Taragano, hizo el segundo de esto, y esto Se puede marcar en del Istanbul del mismo Sephardic lugar se puede Center. marcarse. Ok, mira, estamos hablando de música. Otra hora te vamos a demandar por las estrellas de Estambul. Ama antes que nos diga Lilian que hemos escapado el tiempo, quiero que nos cantes una cantica y veo que en el chat te están demandando que quieren que nos cantes una cantica. Espera, veré, me lo dijiste, Ángel, veré cuál va a topar. A ti te placía una cantica que era Noches, ¿no? Sí, la manera que lo cantas esta tú, no hay otro, no hay otro que lo cante. Es para ti, es para ti. Merci mucho, merci mucho. Te queremos sentir la voz a ti en vivo. Ok. Tenemos acompañamiento también. ¿Ya está viniendo vos? ¿Ya está viniendo vos? Quita la estampa que tienes en el ecrán. Quita lo que tienes en el ecrán. Noches no. No te estamos entendiendo bueno. Ok. No te estamos. No te estamos sintiendo bueno. Noches son de enamorar. Ay, noches son de enamorar. Dando vueltas por la cama, como el pez en la mar. Ay, como el pez en la mar. Después de esto, entraba Merci cuando mucho. brota el campo salía, Ama, y en la estrella. Esto pasaba encima de esta canción. Ama, noches, no hay quien la cante como tú la cantas. Me toca el corazón cada vez que la cantas. Que me quieres bien, por esto dices, Doncina. Sí, por esto es que te quiero bien, como no, Ishiok. Ahora, antes que por mí, antes por Estricas, me parece, ¿no? Por Estricas, sí. Liliana. Mira, estamos tan salidos que vamos a continuar. Yo quiero sentir un poquitico de Estricas y un poquitico de Kulub, porque estamos esperando por esto. Hoy vamos a tomar, sabes, para ti tenemos menester de 100 programas solo para lo que haces. Ancina que vamos a tomar un físico de tiempo porque está muy hermoso. Gracias, muchas gracias, querida. Sí, contamos por las estrellas como los... Okay. Haré de nuevo aquello lo que tú según mostrando tu reo que yo ya sé que tú de siempre que elaboraste con criaturas también. Sí. Esto es de 1980. Esta fotografía no las tenés, ¿no? ¿Ya?
Ya la tengo. ¿La tienes esta fotografía? Mansebes, Mansebes. Y ahora estás manceba, mashallah. ¿Qué tienes de aquel? Saludoso que estés. No hay nada tuyo. Esto es lo importante. Bravo, bravo, todos bravo. que estemos sanos Bravo. y regios y Ahora, vidas largas que tengamos. antes que formé el grupo Estricas de Estambul, ya estaba empezando a hacer con algunas otras visitas. Sí. En 1987-88. Esas son de Dostú que eran, y en otras partes. Y en las escuelas, ¿no? ¿Cómo? Y a las escuelas, y a la escuela Y a la escuela ibas. sí, y en la escuela me iba, más parte en Dostú se hacía esas cosas que lo que ves. Y en 2004 traímos Estricas de Estambul. Esas cosas todas ya las contamos en el encuentro que hicimos con los benvenistas en 25 de junio 2021. Lo podéis ver y oír en el video de Sefarat en YouTube. Maravillas. Ok. Yo te quiero demandar. Sí. Te quiero demandar porque para mí lo que hiciste tú con las estrellas es una maravilla. No hay... Macale que reingracie esta 8 no es solo conmigo que me siento, sino estaba al lado de mí Rachel Boschnik, Susana Shakak, Karen Sharfon, Matilda Cohen Sarano, Liliana Benveniste, Judith Cohen. Y ellas me encorajaron y me ayudaron para el labor que se debe. Y con esto nos hicimos conocer al mundo entero. Gracias a ellas y a las donas quixotas. Sin olvidar de Moshe Shaul también. Y ahora esas estricas ya sabes que tiene, estas son las preciadas mías y el preciado. Y también tenemos los CDs que hicimos con Shoshana Shahak, que ya sabes que lo que hicimos, y un cabritico. Y esto también lo puedes topar en el mismo lugar. Sí. Puedes dar aquel regalo por Rosh Hashanah, algún... sí, maravilla de regalo. Mira, lo que te iba a demandar yo, Izet, querido, es este hecho que hiciste tú con las estrellas de Estambul. Es una maravilla sentir a estas criaturas cantar en el judeo español. Hay años que se van engrandeciendo, salen, vienen otras criaturas, les ambesas cosas nuevas. Sí. Esas criaturas después, ¿sabes si continúan a interesarse en la lengua o en la música sefaradí? ¿Qué hacen después? ¿Hay un jaire para el avenir de...? Sí, te contaré, Curto te lo va a contar, porque ya hay muchas cosas que me vino Ancina atrás. En primero, no se ocuparon arriba de esas cosas, porque con el forzar de la madre y el padre vine a mi grupo, que tenga amigos, que tenga esto y esto. Después que pasó de mí, y se fue para ser hecho por aquí, por allá, en la Europa o la América, frecuentó con otros amigos que están haciendo ese modo de hechos. Y por ejemplo, te va a dar un ejemplo, se fue a Holanda y se fue en la universidad, se fueron a una reunión que hicieron. Y les demandó a todos, ¿sabes algunas canticas en judeo español? La muestra quedó la mano. Sí, yo sé, dijo. Y cantó una cantica que se empezó de chiques conmigo. Aquella cantica que cantó, todos se levantaron en pies y la empezaron a dar palmas. Y la chica no entendió de qué les plació mucho esto
y se glorificó, y aquel punto entendió la valor de esta lengua y la cantica que se han venido. Muy Como interesante. yo tengo muchas expresiones que pasó de mi cabeza. Merci mucho. Esto es eh, que quería saber si un poco de repercusiones de esta labor que haces. Y a la vejez me llamaron a un lugar que yo empecé, las obras que hice, empecé con Fiddle on the Roof, aquel, ¿cómo se llama? En el tejado. El violonista en el tejado. El violinista en el tejado. Yo, 3 años antes de la pandemia empecé, estoy jugando un rol muy chico con estos profesionales. Ya hizo 60 juegos que estoy laborando, que estoy jugando con este grupo en Zorlu. Ah, esto es un teatro en turco. En turco, se está jugando, 500 personas están viendo este juego, cada que está viniendo personas. ¡Wow! Y ¿Qué esto, rol tienes tú? ¿cómo? Pues, De la siedra que está, soy yo. Ya sé quién sos tú, ya sé. Sí, ya sé. Me llamo Abraham, uno de los de Anatevka, sí. Sí, uno de los Anatevka, de los padres uno. Sí, qué bueno, bravo, felicitaciones. Ok, ahora vamos a pasar lo que mucha gente quiere saber. Sí. Sí, ¿cuál fue tu rol, tu ayudo, lo que tuviste que hacer con esta serie del club? Ya sé que lo conté a Carlos, y tú quieres saber, y te lo daré a entender, porque los mismos personas puede ser que no lo oyó, no lo vio. Yo, el primera cosa que tengo que hago es que soy el consejero de este grupo. El consejero diciendo cuál hace este consejero. En primero, lo que se habla, lo va a hablar, se lo va a dar a entender qué quiso decir y qué modo se cale que se hable. Porque cuando se habla una cosa, solo traducir aquella frase no escapa. Cale en qué estilo cale que lo demandes o qué estilo cale que lo respondes al de enfrente. Yo en aquella escena que se está jugando aquella cosa, hago atención cómo está la cara, cómo la está mirando, y aquel momento le digo, mira, aquí cale que des burgu, ¿cómo se dice burgu? Stress, no, ¿cómo se dice? El acento. El acento lo pienso, ¿dónde lo va a meter? Y se lo digo, y cuando esta cosa que hice, se desplazó a la gente del mundo. Ella sabía esta lengua y estaba hablando en Ancina, y me dijeron, si lo haces como Dantela, aquel laboro, todo se hace hermoso. ¿Y Forti también hizo esto? Sí, Forti en primero, antes, no vino a los sets de ella. Yo cada set me fui. Por una palabra, por 3 segundos, esperaba 4 horas, 5 horas. Cada vez que me fue, porque no se sabe cuándo va a empezar, no se sabe cuándo va a escapar la una y va a empezar la otra. ¿Y mirabas las pruebas? Sí, todo miraba. Forti en primero, antes que empiece este juego todo, se fue a dar a entender
cómo va a hablar, cómo va a decir, no sabía cómo lo va a decir. Dio algunos ejemplos a la que va a jugar, solo a una. Allá hay otras que estaba jugando, que estaba hablando el judío español. No pasa solo con hablar estas cosas. Ya hay cosas, cuándo se va a meter a la mesa, qué comida se va a preparar para el Purim, qué comida se va a preparar para el Shabbat, la halá, cómo se va a hacer, las verajas, cómo se van a decir. Ya vimos empezar la mezuzá a la entrada. Sí. Las candelas. Ahora, y en el segundo lugar, vas a ver lo que hicieron. No puedo hablar nada. Va a haber continuación. Ya está la continuación. En 2 semanas uno me estoy yendo. Estoy a las 3 de la mañana allá esperando. ¡Bravo! ¡Oh, qué hermosa sorpresa! Y esta serie va a ser muy, muy cosa kıymalı. ¿Cómo se dice kıymalı? Mira. Wow. ¿Tienes el rolo también? Sí, este rolo jugué en la primera sesión. Sí, era eso sí. un lugar que mi casa, que estamos celebrando el Purim. Estoy hablando, gracias Marcelo, sí. que me lo topaste, único. Marcelo está siempre on his toes, como decimos. Cada vez. Mira, qué hermoso, visitaste a Argentina. Argentina, sí. ¿Cuándo estabas allá? Ya pasó muchos años, ¿no, Marcelo? Ellos me caminaron, el día entero estuvieron conmigo, que me salí con ellos. Bravo, como 10 años. 2012. 2012. 10 años. Como ayer. Sí, seguro. Después de una edad. Allá era la casa enfrente de Perón, ¿no? Perón. Sí. El lugar que salió allá, sí. Y ahora, ¿qué proyectos tienes en este momento, aparte de club? ¿Tienes otros proyectos ahora en este momento? Lo que contaste tengo a hacer un labor muy grande. Ahora yo conté solamente de los yugos que dirigí y solamente los que se jugó en ladino. Yo ahora estoy haciendo labor los yugos que dirigí yo y también que los dirigieron otros. Topí vine pista 400 yugos que jugó de 1947 pista hoy. La comunidad judía turca de Estambul, de Izmir y de Israel, que se fueron de Estambul. Me parece que esto es una cosa única en el mundo. Según mí también. Después de Elena Romero, tomé yo la bandera. Sí, tú estás con fotografías y con fotografías, programas. Y mucho más, las listas ahora completas. Tengo después de marzo, ¿cuál es que viene? Abril. En el abril tenemos un simposio del teatro turco que está realizando un simposio. Allá va a hablar de estas cosas y inshallah lo va a traducir al español y va a venir a un encuentro para hablarlos si quieres. Maravillas. Yo tengo una demanda, la da al cabo, me parece, para Izet. ¿Cuántas horas tienes tú? ¿Tienes un arranjamiento especial con el Dios que te da más horas que a todos modos? ¿Cómo puedes ver? No contimos ni la mitad de las cosas que tú haces.
Gracias. ¿Cómo puede ser que entra todo esto Ahora te diré, la respuesta es esto. En primero, no soy casado. Ah. Si era casado, si tenía hijos, hijas, esto es una mancura mía, no iba a tener tiempo para hacer ese montón de cosas. Esto para mí es una cosa que no tengo, es una ansia para mí en veces. Soy muy oroso que hago estos de hechos y no me viene al pino esta ansia. Seguro, seguro. Y tienes familia grande, Sí, que te quieren todos mucho bien. grande son los dos. Todos. Familia, amigos y las criaturas que siempre te rodean. Esto es preciado también, seguro, seguro. Y eres tan bueno y eres tan querible porque te vemos y te queremos. Sí, gracias, todo el que te conoce te quiere bien, ¿no? Gracias, como quiero, voy yo a vosotros. Sí, ok. Okay. ¿Tienes alguna cosa? Sí. Yo en las chicas que estaba contando, ¿la conocéis a Carla Berg? Carla Berg, sí, cantante brasiliana. Ya la conocéis, ¿no? Sí. Sí, yo la conozco muy bien. Espera, sí, Carla Berg. Va a tener, hizo un proyecto con ti, con las estrellas, al parecer. Sí. Espera a ver, ¿dónde está esto? Ya lo tenía aquí. No importa. Se lo contaré. Carla Berg nos llamó a estrellas que cante en un CD que está haciendo una cantica. Ya Shema Evioneja. La sabes, ¿no? Esta cantica. Sí, que claro. se canta en Kippur y en otro aquel. Carla es nieta de Hazán, de un Hazán. Por eso se interesa. Esta cantica la está cantando ella y en dos lugares está saliendo estrellas. Este film se grabó aquí y en 16 de septiembre lo tenéis de ver en YouTube. Si queréis que vos dé aquel Javier para verlo, Carla vos va a enviar una cosa y Liliana esto vos va a enviar a todos que queréis. Ahora ya lo tenía, Manolo. Muy hermoso, bravo. ¿Cuántas criaturas tenías en esto? Cuando lo hiciste con Carla? 6 criaturas, creo. No, están aquí. Sí. No, algunos se fueron, quedaron, los que quedaron son nuestros. Son 6. Estos 3 que se abortaron. Algunos se fueron, algunos vinieron. Se trocó. Esta pandemia hemos hecho mucho daño. Sí. Ahora, inshallah, se está viendo un club aquí nuevo. Inshallah va a ser y si me da el Dios salud, va a ser un proyecto nuevo que tengo de hacer. Bravo. Siempre tienes ideas, siempre tienes cosas hermosas, seguro. Estamos ya media hora más tarde. Sí, merci mucho, Liliana. No, está muy hermoso y teníamos que sentir todo lo que tenías de contar. No vamos a dar mensajes hoy, tenemos saludos, felicitaciones, muchas cosas hermosas. Vos voy a pasar después, más tarde, todos los mensajes del chat, del Zoom y otros para que puedas sentir el cariño de toda la gente que está aquí, los 3 salidos que están con la historia y todos los comentarios. Así gracias a Jojo Eskenazi también. Merci mucho, Jojo, que estuviste con nosotros. Y Jojo se merece un programa entero. Sí, ya merece. Ya será nuestro convidado. Esto diré que en el teatro sefaradí
lo más importante dúo que fue es el dúo de Jojo que jugó en la Kula y los otros Jojos. La estrella. En los Moises. Todos los Moises, sí. Seguro. Bueno, nos vamos a ir por el día de hoy. Merci mucho, Rachel. Merci mucho, Isette. Y a todos los que estuvieron aquí y se quedaron hasta la fin, claro. Gracias, Marcelo. Como cada semana, vos voy a recordar que el próximo Al-Had será nuestro programa número 100. Están todos convidados a venir. No ponemos programa ni Balabay ni Musafir porque tenemos muchas otras cosas para mostraros este día tan especial. Después, como siempre, vos recuerdo que tenés los videos para mirar en nuestro canal de YouTube que está aquí en el ecran. También si vos querés dar una ayuda en contado, en carta o en como puedas, sefarad.com/encontros y como cada semana nos despartimos con Semanada Buena. Buena semana que hemos del día a todos con salud y alegrías y aparejamientos para los Moadim que van a venir. Sí. Nos veremos la próxima semana. Bueno. Día de Al-Had. Gracias. Añada buena que tengas todos. Añada buena. Amén. Amén. Merci mucho, Isabel. Añada buena. Tú sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré y por ti Añada buena. Añada buena.